Bueno, bueno, mis hermanos, faltan unos 3 minutos, pero bueno, para dar también lugar a los hermanos a que pregunten. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Señor, te damos gracias, oh Dios, por la misericordia que has tenido con nosotros, Padre. Gracias por tu amor, por tu bendición, Señor. Padre, permítenos en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, oh Dios, que sea de gran provecho a nuestros corazones, a nuestra alma, oh Padre, y nos acerque más a ti. Como único podemos conocerte y aprender y amarte más, es conociéndote, Señor. Oh Padre, muéstrate cada vez más y que pueda ser, Dios mío, de gran ayuda a nosotros confiar, oh Dios, que tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios perdonador, Señor. Oh Padre, bendícenos, Padre, con tu conocimiento, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te lo imploramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos. Hoy, Dios mediante, estaremos culminando el capítulo número 17 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y estamos viendo uno de los párrafos, yo diría, más consoladores que podemos ver a lo largo de todo el estudio, y es precisamente este de la perseverancia. Como también se conoce, como hemos estudiado, se conoce como sí, ese es el nombre, pero también se conoce como la seguridad de la salvación. Y ese término habíamos dicho en el primer capítulo, que a veces hay denominaciones que no lo entienden, les es un poco difícil de eso de salvo, siempre salvo. Y aunque otras iglesias usan mal ese término, no quiere decir que esté mal. Sí, somos salvos y siempre salvos porque estamos en las manos de Dios. No es nuestra salvación. A lo que también muchos aluden de que, bueno, si ya una vez que eres salvo, siempre salvo, podemos ir a pecar. Y entonces vimos en otros párrafos cómo son dos ideas completamente contrarias. Si tú eres salvo, no es para que hagas lo que tú quieras, sino te salvaron para que hagas lo que tu Salvador quiere que hagas. Y entonces por eso ese pensamiento no juega con la elección que Dios hizo en cada uno de nosotros, y por tanto nuestros pensamientos deben ser sincronizados, deben tener una linealidad con las ordenanzas de Dios. Y es lo que hemos venido tratando desde las buenas obras, y cuando llegamos a la perseverancia de los santos. A grosso modo, vimos en estos primeros capítulos que Dios, a quien ha aceptado en el amado, y es que esta perseverancia viene primeramente, no es a todas las personas, sino a los que son aceptados en el amado y los que son llamados eficazmente, y los que Dios ha santificado por su espíritu y ha dado la preciosa fe de sus elegidos. O sea, vemos una donación espiritual desmedida de parte de Dios para cada uno de sus elegidos. Y no es que Dios puso un 50% y nosotros ponemos el otro 50%, o Dios puso un 60% y nosotros un 40%. No, Dios nos ha capacitado total y completamente. ¿Por qué? ¿Cómo estaba el hombre delante de Dios? Muerto. Hermano, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nosotros espiritualmente no había ninguna diferencia entre Lázaro, que llevaba 3 días en el sepulcro, y nosotros espiritualmente.
estábamos en la misma condición. Por eso es que Dios tiene que hacerlo todo. Hasta incluso desde el principio vemos que Dios hizo un pacto que era, como lo estudiamos, un pacto ¿cómo? Unilateral. ¿Qué significa unilateral? Que todo viene de parte de Dios, no era un pacto bilateral. Dios no se acercó a nosotros, ajustó, mira, yo voy a hacer esta parte, tú haces la otra, conveníamos. No, eso no sucedió. Dios, no teniendo nadie mayor que Él, ¿por quién juró? Por Él mismo. Y recuerde, y esto es importante siempre entender el tema del pacto en todo este peregrinar del estudio de la Confesión Bautista de Fe. ¿Cómo se sellaba un pacto? Con sangre. Ahora, en el Génesis, cuando Dios hace pacto con Abraham, dice que Dios, partiendo el animal, dice, Él cruzó él solo por el medio del animal partido. ¿Qué representaba ese animal partido? Que cualquiera de las partes que quebrara un pacto, le sucediera lo mismo que le sucedía a ese animal que fuera partido. Ahora, por eso Dios fue Él mismo y solo Él quien cruzó a través de ese animal. Porque fue Dios quien iba a pagar por nuestros pecados y solo Él. Y por eso tuvo que derramar sangre, porque fue con esa sangre que Cristo selló el pacto de rescate de cada uno de nosotros. Entonces, entendiendo, por eso es que la parte del pacto no podemos desligarla de todo este estudio. Y entonces, entendiendo eso, vemos que fuimos entonces a su tiempo. Recuerda cuando estudiamos el pacto, que en ese sacrificio fue que se hizo eficaz el pago por el rescate de los santos en el pasado, incluyendo Abraham, Moisés, David y todos los santos del pasado, vinieron a ser por la eficacia de la sangre de Cristo, que tiene un poder retroactivo de perdonar sus pecados. O sea, todos esos pecados no fueron perdonados ahí, sino fueron perdonados en la cruz de Cristo. Simplemente que los pecados en el Antiguo Testamento, Dios los pasó por alto. ¿Para qué? Para que tuvieran pago en la cruz de Cristo. Por eso, hermano, cada vez que estudiamos la cruz, cada vez que estudiamos el sacrificio de Cristo, toma aún más potencia, toma aún más veracidad, toma cada vez más importancia. Hermanos, sin Cristo nosotros no pudiéramos estar en este momento perseverando en su gracia. Entonces, vimos en el segundo párrafo que esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino vimos que fuimos abrazados con 6 factores importantes. En el segundo párrafo, si algunos tienen la Confesión Bautista de Fe, capítulo 17, párrafo número 2, podemos como que compartirlo, ¿no? Encontramos 6 factores que influyeron en eso. Y el primero dice que esta perseverancia de los santos no dependen del libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. ¿Y qué significa esa inmutabilidad? Que no cambia. Dios no cambia de parecer. Dios nos salvó desde ahora y para siempre. No es que nosotros perdamos la salvación. Dios nos llamó y es un carácter inmutable. Por eso no está en nosotros. Aunque seamos nosotros los que tengamos que obedecer y mostrar las evidencias de una salvación genuina. Pero eso está en Dios. El segundo que encontramos es que fluye del amor libre e inmutable de Dios. Vemos el decreto eterno de Dios, vemos la inmutabilidad de Dios, y siguen diciendo los autores de la Confesión de Fe,
sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. ¿Y eso qué significa? La cruz de Cristo. En el Calvario, Cristo satisfizo total y completamente la ira y el castigo que Dios demandaba por el pecado. Y Jesucristo tomó todo el pecado de su pueblo y Él lo clavó en la cruz del Calvario. O sea, el Señor satisfizo. Y cuando estudiamos lo de la justificación, vimos que por eso no podía haber otro, porque tenía que ser un cordero sin pecado, sin mancha. Y eso venía, eso es lo que apuntaba los sacrificios que se hacían en el día de Yom Kippur en el Antiguo Testamento. Ese día se sacrificaba un cordero sin mancha, aludiendo a lo que iba miles de años más adelante, iba a suceder una sola vez y para siempre en el Calvario. Esa sangre de los machos y de los machos cabríos y de los bueyes simplemente era una maqueta de lo que Dios iba a hacer con su Hijo en la cruz de Calvario. Era un tipo de Cristo. Era una tipología del sacrificio, del sello total que íbamos a tener. Ahora, eso nos debe llevar siempre a meditar. Hermano, el pecado siempre ha costado sangre. Y eso lo podemos ver desde el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vistieron ¿con qué? Con hojas de higuera. ¿Pero con qué los vistió Dios? Con pieles de animales. Con pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? De animales. Que mató. O sea, Dios nunca ha pasado por alto el perdonar sin las consecuencias que llevaba. Siempre hubo derramamiento de sangre. Y Dios es tan misericordioso y a veces a mí viendo un video de Arcis Pro que le preguntaron que por qué Dios había sido tan severo con Adán y Eva. Y mira, de verdad que ese fue un siervo de Dios y Dios le dio mucho conocimiento. Y ese hombre se ha encendido de tal manera cuando le preguntaron que Dios ha sido severo. ¿Cómo que Dios ha sido severo? Dios decretó que el hombre y la mujer debían morir y la palabra que se usaba era thanatos, que quiere decir tenían que morir al instante y Dios le dejó un día más. O sea, Dios tuvo tanta misericordia que no le aplicó la ira sobre ellos, sino se lo aplicó a otro. En este caso fue un animal para no cargar ese sacrificio justo y bien merecido que merecían Adán y Eva. Ahí es donde está el amor de Dios. Y ese siempre ha sido el amor revelado desde el Génesis. Que Dios mirando nuestros pecados, cuando nosotros estábamos en total rebeldía con Él, dice, la ira de Dios está sobre los impíos. Y sin embargo, Dios la cargó sobre su santo, justo Hijo de Dios para no aplicar su santa ira sobre nosotros. Eso es amor. Por eso es que nosotros no podemos desligar el pacto, no podemos desligar el costo de la justificación con la perseverancia que por la gracia de Dios el Señor nos permite que nosotros andemos. Y no es porque nosotros seamos mejores que los que están allá afuera. Simplemente a Dios le plugo. Dios se llenó de placer en ¿qué? En amarnos. Por eso cuando en Pedro dice, porque por la presciencia de Dios fuimos nosotros llamados, no es que Dios nos escogió porque Él sabía que íbamos a creer. La palabra no es preconocimiento, la palabra es preamor. Dios nos amó de antemano para traernos a su presencia. Entonces, viendo a grandes rasgos todo esto, bueno, estamos viendo esos factores que Dios puso en nosotros para que fuera factible esa perseverancia.
dice que estaba la suficiencia sacerdotal de Cristo. Como cuarto lugar vimos el juramento divino, y dice, y del juramento de Dios. El quinto, de la morada de su espíritu y de la simiente de Dios dentro de nosotros. Y como último, vemos la naturaleza del pacto de gracia. Bueno, con estos 6 factores es que nosotros hoy podemos ver que nosotros perseveramos por un llamado eficaz, por un pacto basado en el sacrificio de Cristo. A nosotros se nos imputó la justicia de Él y se quitó nuestro pecado. Ya nosotros no somos enemigos delante de Dios. Nosotros somos amados y aceptados por Cristo. Encima de eso, la obra del Espíritu Santo es diferente con nosotros que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento venía y era ungido con el Espíritu Santo aquel que Dios iba a usar y después se iba el Espíritu. Pero en nosotros no, en nosotros dice que está aquí la simiente de Dios viviendo continuamente dentro de nosotros. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. En nosotros habita continuamente el Espíritu Santo. O sea, nosotros estamos en una situación, en un estatus mucho, pero por mucho mejor que los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Hermano, nosotros estamos en un lugar privilegiado. Estamos bajo la gracia, no bajo el pacto de obra. Estamos bajo el pacto de gracia. Entonces, hoy vamos a estudiar, vamos a ver este último párrafo en 3 aspectos importantes. Vamos a ver la caída, vamos a ver las consecuencias y segundo, la restauración. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, los autores de la Confesión de Fe comienzan el último párrafo aclarando que aunque nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, llamados eficazmente, o sea, no vamos a caer totalmente de las manos de Dios. Somos salvos, siempre salvos. Sin embargo, y así comienza este tercer párrafo del capítulo, y aunque los santos, por medio de la tentación de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por un tiempo permanezcan en esto. Y vamos a estar estudiando hoy, basado a lo que los autores de la Confesión de Fe nos describen, y lo vamos a estar apoyando en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos quiere decir los autores de la Confesión de Fe, y es precisamente ¿qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué pasa cuando un cristiano desobedece? ¿Perdemos la salvación? ¿Qué sucede? Bueno, esto no quiere decir, hermano, que los cristianos no pequen. Y aquí vemos los autores de la Confesión de Fe tuvieron también otro de los capítulos bien claros acerca de la guerra que nosotros como creyentes vivimos. Recuerde que nosotros tenemos 2 naturalezas. En nosotros tenemos la naturaleza carnal, pero en nosotros está habitando la simiente de Dios y tenemos el Espíritu Santo nuestro. Y vemos, para muestra un botón, cómo el apóstol Pablo, siendo un hombre llamado, siendo un hombre que fue que Dios usó prácticamente para escribir yo digo que el 80% de todo el Nuevo Testamento, un hombre santo, pero vemos las grandes luchas que tenía él. Dice que él lo que quería hacer no lo hacía, más lo que no quería, eso hacía. Él mismo se encontró con ese dilema. Él se encontró con el dilema del pecado que mora en él, aunque esté sobreabundado de la gracia de Dios, y estoy consciente de que para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero él encontraba que una batalla continua dentro de él que hacía de que esa guerra fuera
encarnizada. No hay paz para el creyente. Y el mismo Señor fue claro. El Señor nos dijo, yo he venido a traer división, no paz. Y eso es lo que sucede en el creyente. Tenemos paz para con Dios, pero eso no quiere decir que tengamos paz con el pecado. Nosotros fuimos perdonados. Dios borró, echó en el fondo del mar los recuerdos de nuestros antiguos pecados, pero eso no quita de que nosotros tengamos que luchar con el pecado. Y eso es lo que describen los autores de la confesión de fe. Ellos describen, vamos a ver los enemigos de esta perseverancia. Vemos primeramente la dirección a quien está dirigido este ataque. ¿Y quién me lee, por favor, la primera oración del párrafo? Del 17, capítulo 3, el párrafo número 3. Y aunque los santos, por medio de la tentación de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que queda en ellos. Ya, hasta ahí, hermana. Okay. A los santos. Esta guerra no la tienen los impíos, y esto es algo que nuevamente volvemos a aclarar. Los impíos, hermanos, ¿tienen lucha con su pecado? No. El impío dice que se mofa, se enorgullece de su pecado. Pero esto es única y exclusivamente dirigidos a ¿quiénes? A los santos. Y no estamos hablando, cuando hablamos de la palabra santo, no estamos hablando de esos que ponen arriba de un altar, son personas, esos grandes cristianos que estuvieron en el Antiguo Testamento. No, no, esos santos somos tú y yo. Esos santos somos tú y yo. Somos santos porque la palabra santo significa, ¿qué significa la palabra santo? Separados. Escogidos, separados, apartados para Dios. No estamos apartados de Dios, estamos apartados para Dios. Y eso marca una diferencia total. Entonces, teniendo eso, encontramos primeramente que por medio de la tentación de Satanás y del mundo, en otras palabras, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Satanás, ¿dónde nos tienta? En nuestros sentimientos, dicen nuestra concupiscencia, esos remanentes de la concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Deseos pecaminosos. Él trabaja, siembra precisamente en esos pecados remanentes, en esas áreas débiles que tú y yo todavía no hemos mortificado. Ahí es donde él opera. Y el mundo, ¿dónde opera el mundo? En los deseos de los ojos. Nosotros somos gente creada como comunidad. Nosotros no somos ente aparte. Nosotros no somos llaneros solitarios. Dios nos creó como comunidad. Por eso, ¿qué fue lo que dijo cuando creó a Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó como comunidad. Entonces a nosotros nos interesa mucho cómo nos ven las personas. Aunque muchos digan, a mí no me interesa lo que diga el mundo, yo voy a vivir mi vida. Mentira. Nosotros vivimos en comunidad y nos lastima mucho que nos aparten, que sentirnos aislados, como también nos agrada mucho el pertenecer a un grupo, pertenecer a una sociedad, a una asociación. Eso está en nuestra naturaleza. Dios no es un Dios solo. Dios es un Dios trino. Pero es un Dios trino porque es demasiada su grandeza. Pero Dios no es un Dios solitario. Dios es autosuficiente en Él mismo. O sea, estamos hablando y como Él fuimos copiados a su imagen, por eso es que nosotros también necesitamos ser aceptados a comunidad. Ahora, eso es lo que el enemigo usa en contra nuestra. De que nos siembra esa duda, de ese rechazo, de ese miedo a que nos aparten, ese miedo a que no seamos aceptados en algo y sobre todo, esto deberían escucharlo mucho los jóvenes, los teenagers, de los cuales que son muy influenciados en sus escuelas, con sus amigos, donde si no haces ciertas cosas, tú eres un cobarde o tú eres un... Y sin embargo hacen una presión, el mundo hace una presión sobre ellos
que a veces llegan a hacer cosas que ellos saben claramente que no lo hacen, pero son influenciados. Ahora, nosotros estamos igual. Nosotros con nuestras diferencias, pero también tenemos una presión del mundo cuando nosotros se nos dice de que trata de no estar hablando mucho de Dios en el trabajo porque te puede costar el trabajo. Oye, mira, ya deja de estar comportándote así, que al final aquí todo el mundo peca y al final todo el mundo... No, es que tú y yo no somos todo el mundo. Nosotros somos santos, o sea, apartados para Dios. Somos otra cosa. En nosotros se pagó un rescate alto para que nosotros andemos ya no conforme a nuestros deseos pecaminosos, ya no conforme a la mente antigua, sino Dios nos renovó la mente, el corazón, nuestro razonamiento, nuestras intenciones. Dios renovó todo eso. Vimos en Ezequiel que Dios hizo un trasplante de nuestro corazón, nos quitó el corazón de piedra y ¿qué nos puso? Corazón de carne. Ahora, ¿qué significa eso? Que ahora somos más sensibles a la palabra de Dios. Ahora dice, nuestra mente ya no está pensando en maquinar pecado, ya estamos buscando la manera de agradar a Dios. Y no quiere decir que no pecamos, a veces nosotros somos cautivados por nuestro remanente de pecado y vamos y caemos, pero no nos deleitamos en caer, aunque se haya usado esa concupiscencia. Nosotros no permanecemos en ese pecado. Pero nosotros también podemos ver que hay ciertas y determinados descuidos que vuelven enemigos también, y es lo que dicen los autores de la Confesión de Fe. Y dice, por medio de la tentación de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación. Y esto precisamente, hermano, es lo que hace que nosotros, ese descuido de esa gracia, descuido de esos elementos que Dios nos ha dejado para que nosotros permanezcamos en Él. ¿Cuáles son esos medios de gracia que Dios nos dejó? La lectura de la palabra, la oración. Lectura de la palabra, la oración, la comunión de los santos, el ayuno. Pero esos son elementos, hermanos, que aunque se dice fácil, no quiere decir que no tengan importancia. Porque a veces, bueno, ya descuidé la palabra, no tengo ganas de orar hoy, voy a orar mañana. Y ese mañana se convierte en pasado, ese pasado se convierte en semana, esa semana se convierte en mes, ese mes se convierte en año, y cuando viene a ver, estás, ¿qué? Apartado. Y quien está sufriendo las consecuencias eres tú. Entonces, viendo eso, por eso los autores de la Confesión de Fe hablan tanto de eso. Y vamos a buscar algunos textos que hablan de eso. Vamos a buscar el Salmo 51, capítulo 10. Salmo 51, disculpen, versículo 10, versículos 10 y 12. Salmo 51, versículos 10 y versículo 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, lee 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aquí hay un detalle importante. Y quiero que estén atentos. El salmista no le está diciendo, devuélveme tu salvación. ¿Qué le está diciendo? Créeme. Sí, cree en mí, pero ¿qué le está pidiendo que le devuelva? El gozo de la salvación. Entonces, hermano, hay una consecuencia cuando nosotros descuidamos el uso cotidiano de los medios de gracia. Hay consecuencias. Y esas son las que vamos a estar viendo como segundo punto al estudio de este párrafo. Y es que vamos a ver entonces que por medio de la tentación de Satanás y el mundo, esos deseos de los ojos, esos deseos de la carne, vemos que eso nos lleva también al descuido de los medios de gracia. Y estos descuidos hacen que caigamos en pecados graves. Hermanos, no estamos exentos
de caer en pecados escandalosos cuando descuidamos esto. Y no es porque quienes caen, no voy a citar nombres, nosotros muchos conocemos varios ejemplos de esto. No es que, wow, cómo él o cómo ella, siendo creyente, pudo caer en eso. No, hermano. Nosotros tenemos todo el potencial dentro de nosotros para caer en eso y aún más. Caemos en eso porque descuidamos el deber que Dios nos dio para hacer. Lo descuidamos porque nosotros le damos rienda suelta al animal que está dentro de nosotros, que no tiene que ser alimentado, simplemente dejarlo suelto. Ese es nuestro pecado. Ese es nuestro pecado. Un creyente termina usando pornografía. Eso no empezó de ahora para mañana. Eso empezó un descuido, una imagen en las redes sociales. Oh, wow. Hasta que lo descuidaste y te enredaste. Y así es sucesivamente en todo. Terminaste cayéndote a mentiras, pensando que porque una mentirita te libró de ese problema. Es una mentirita, pero bueno, me logré librar de un problema. No, esa mentira es pecado. Pero si te sigues cogiendo eso como recurso, vas a terminar cayendo en más mentiras y más mentiras. Y el tema es que eso no solamente queda ahí, sino que muchas veces, dicen los autores de la confesión de fe, dice que esos pecados graves puedes permanecer aún un tiempo en ese estado. O sea, hermano, vas a estar viviendo como un pecador no arrepentido, aunque tu seguridad de la salvación está en el Señor, pero puedes vivir idénticamente igual que un impío. Entonces, fíjate qué grave puede llegar a ser esto. Ahora, esas consecuencias, vamos a ver, vamos a buscar en Isaías capítulo 64, versículo 5. Isaías 64, versículo 5. Yo lo tengo. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Y aquí qué está describiendo? Están describiendo personas cercanas a Dios. ¿Pero qué les pasó? Ellos dicen que no solamente fue que pecaron un viaje y ya no, ellos ¿qué? Permanecieron en ese pecado. O sea, tú y yo, hermanos, podemos, aunque estemos con la simiente de Dios en nosotros, con la gracia de Dios, con los usos de los medios de gracia a nuestra disposición, pero podemos caer en pecados horribles y ofender a Dios si nosotros no hacemos uso, no nos acercamos en oración, si nosotros nos descuidamos espiritualmente, pasan estas cosas. No estamos exentos a dar un terrible mal testimonio. Ahora, estas consecuencias, dice Sam Waldron, el pastor y teólogo Sam Waldron, dice que descuidar todos estos tales medios de gracia es una profecía de pecado grave. Esta profecía, hermano, en tu vida actual, ¿es también una profecía? Lo que está queriendo decir es que los pecados terribles no vienen de la noche a la mañana, vienen de un descuido paulatino. Cuando ese descuido se te hace habitual, cuando lo malo que tú deberías llamar malo porque la palabra de Dios, por el uso de la palabra de Dios, te revela que es malo, pero al no usar la palabra, empiezan a apagarse sensores espirituales en ti y eso malo ya tú no lo ves tan malo. Ya eso malo, ya tú piensas a verlo como algo que bueno, si todo el mundo lo hace y aquí no pasa nada.
pasan estas cosas. Dice, entonces vamos a ver unas consecuencias. Vamos a ver las consecuencias de la caída. Y es que los santos no pueden ser condenados por los pecados porque Cristo pagó 100% por nuestras transgresiones. Pero sí hay consecuencias de un estado permanente en pecado. Y vamos a enumerar 7 consecuencias. Primero, caemos en el desagrado de Dios y los autores de la Confesión de Fe hablan al respecto a esto. Dice, caemos como número 1, caemos en el desagrado de Dios. Número 2, contristamos el Espíritu Santo. Número 3, nuestras virtudes y consuelos son dañados. Número 4, su corazón se endurece. Número 5, su conciencia es herida. Número 6, lastimamos y escandalizamos a otro. Y número 7, trae juicios temporales sobre sí mismo. Bueno, el primero dice que caemos en el desagrado de Dios. Y esto vuelvo de nuevo a recalcar. Nosotros no caemos bajo la ira de Dios, pero sí desagrada a Dios que sus hijos no estén como que nublados su conciencia y estén andando en los pecados que le costó la sangre de su hijo. Entonces, ese caer en el desagrado de Dios. Como segundo, dice que contristamos el Espíritu Santo. Dice John MacArthur que Dios se entristece cada vez que sus hijos rehúsan cambiar los hábitos viejos del pecado por los hábitos justos de la vida nueva. Debería notarse que esas respuestas por parte del Espíritu Santo indican que Él es una persona. O sea, nosotros no estamos lidiando con una fuerza activa como otras religiones piensan que es el Espíritu Santo. No, que esa es la fuerza que Dios usa. No. La electricidad sí no se entristece. El fluido del agua no se entristece. Una ventolera de aire no se entristece, pero el Espíritu Santo sí. Porque no es una fuerza, no es una energía, no es una acumulación de átomos, es una persona. Una persona santa. Y eso lo podemos lidiar, esa advertencia está claramente en Efesios capítulo 4, versículo 30, cuando el apóstol Pablo les habla a ellos que tengan un cuidado especial. El hermano que lo tenga, por favor, que lo lea. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ven la importancia, hermano? No es solamente que no contristes al Espíritu Santo. No contristes al Espíritu Santo porque tú fuiste sellado por ese Espíritu para el día de la redención. O sea, hay un motivo de peso del cual nosotros debemos estar velando constantemente, usando los medios de gracia para no caer en el desagrado de Dios. Y repito, no es la ira de Dios, pero sí bajo la disciplina temporal de Dios. Tercero, vemos que nuestras virtudes y consuelos son dañados. Bueno, hermanos, ¿cuáles son las virtudes? Bueno, es esa paz de sentirnos perdonados, esa paz que da la seguridad de la salvación. ¿Usted sabe por qué tú y yo dudamos de que somos salvos? Porque andamos en pecado. Tú y yo dudamos que somos salvos porque no andamos usando los medios de gracia. Por eso es cristiano dudoso. Por eso es ese cristiano semi-engañado. No seré salvo. No, mi hermano. Es el hecho de que le has dado tantas riendas a tu pecado. Le hemos dado tantas riendas a nuestros pecados
que no queremos ni tan siquiera ni arrepentirnos de esos pecados. Son como le llaman algunos teólogos, esos pecados cariñosos, del cual no queremos soltar. Sabemos que es pecado, pero que, bueno, imagínate, que no puedo. No, todos están clavados en la cruz de Cristo. O sea, somos nosotros los que tenemos que disciplinarnos y decirle, Señor, ayúdame con esto. Entonces, esas virtudes y el consuelo, ¿cuál es el consuelo? Es la seguridad de que nosotros somos salvados. En el Salmo 51, el mismo salmista rogaba por disfrutar de ese gozo. Él decía, devuélveme, dice, vuélveme ¿qué? El gozo de tu salvación. No que me devuelva la salvación, ya él la tenía, pero era el disfrute de sentirnos perdonados por Dios, de que estamos bajo la gracia. Y sí, el salmista, David, tuvo ese problema. ¿Acaso tú y yo somos más grandes? ¿Tú y yo somos mejores? No, somos iguales, estamos batallando con lo mismo. Este hombre descuidó los medios de gracia cuando tenía que estar en la guerra, dice que estaba ocioso en los palacios y cayó en pecado. Sansón, el hombre más fuerte, un hombre en su momento lleno del Espíritu Santo, se creyó inmortal, se creyó invencible y cayó en pecado. Y la lista podemos seguirla mencionando. Abraham, un hombre recto, y cuando tuvo miedo, mintió. O sea, hermano, por eso en la palabra de Dios no hay un superhéroe que se le escondan sus pecados. No. Te dice, fue un hombre de fe, pero también pecó. Porque no son sobrenaturales, son hombres como tú y yo que estamos sentados aquí en los bancos de esta iglesia. Somos iguales. Ahora decía Joe Vicky, el pastor Joe Vicky dice al respecto, esta es una lección que es obvia. El cristiano no puede disfrutar de altos niveles de seguridad mientras persiste en bajos niveles de obediencia. Es una realidad. Y decía el puritano Anthony Burgess, él dijo, es indigno quejarse de la pérdida del favor y de la seguridad de Dios si todos tus deberes y actuaciones son descuidados y marchitos. Es una realidad, mi hermano. Como cuarto punto, dice que el corazón se endurece. Y esto podemos verlo cuando nosotros perdemos las ganas de orar, perdemos el gozo de leer su palabra y pasar tiempo sin Dios. Aquí, ese deleite que nosotros teníamos cuando leíamos la palabra, cuando veíamos cómo Dios nos hablaba, se pierde. ¿Por qué? Por esa consecuencia continua de estar en pecado. Como quinto, una conciencia herida. Y es lo que dicen los autores de la confesión de fe. Dicen, los cuales incurren en el desagrado de Dios, contristan a su espíritu, llegan a tener sus virtudes y consuelos dañados, su corazón endurecido y su conciencia herida. Bueno, ¿qué significa tener la conciencia herida? Bueno, dejamos de ver lo malo como pecado, no lo vemos tan malo, dejamos de confesar nuestros pecados por una conciencia turbia o nublada, podemos perder nuestro horizonte moral, nos llenamos de ansiedades, de tormento, angustia, son los cristianos estresados que andan con ansiedades. Claro, es normal que vivas así. Entonces, como sexto, podemos lastimar y escandalizar a otros hermanos. Y esa es la clásica frase de que, y eso que es creyente, y miren las cosas que andan. Pero eso no empezó ahí. Eso viene tras qué. Mira cuántos pasos se han debilitado en nuestra vida para caer en esta circunstancia. Vamos a buscar Romanos capítulo 2, versículos 24. Y aquí el apóstol Pablo les habla en su carta a los romanos de esta advertencia. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Exacto.
El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros mismos. El nombre de Dios es blasfemado en nuestro trabajo por causa de una actitud irreverente de parte de cada uno de nosotros. Cuando nosotros debemos ser ¿qué? ¿Qué dice el Señor que debemos ser nosotros? Luz, santo, la sal de la tierra. Y no es solamente la sal para dar sabor, sino para aguantar con nuestro carácter también la putrefacción moral que hay en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Cuando viene un gran amigo de nosotros, compañero, mira la fotico esta de la muchachita, ¿qué tú vas a hacer? ¿Mirarla? No, mi hermano, lo siento, yo no practico eso. No, ¿tú viste lo que hizo fulanito que mira, está diciendo? No, mira, eso no es problema mío. Ustedes sigan con su vida. Oye, pero tú eres... No, yo soy diferente. Ah, ¿tú te crees que tú eres mejor? No, yo soy un hijo de Dios. Sí, mi hermano. Es lo que somos santos y debemos vivir como tales. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que esto también puede traer juicios. Y esto trae juicios temporales sobre nosotros. Y no es la ira de Dios, pero Dios no pasa por alto nuestros pecados y somos castigados. Somos castigados y disciplinados porque Dios ama a sus hijos y a quien ama, castiga, disciplina. No es porque Dios esté tan aburrido en el cielo que decide voy a hacer una trastada a mis hijos y ahí le voy a mandar eso para que... No, Dios está velando con nosotros y tal es ese apoyo que Él nos está dando constantemente que por eso no nos quita su Espíritu Santo, su sello dentro de nosotros. Ahora, hermano, todo no está perdido. Porque si lo dejamos aquí, como que haríamos una cola ahí en el parque para colgarnos de un árbol. No, mi hermano. Y es que los autores de la confesión de fe siguen relatando que aún así renovarán su arrepentimiento y serán preservados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Esa es la marca distintiva de un hijo de Dios. No es porque él sea el superhéroe de la película que al final rescata a la princesa. No, es porque estamos ¿qué? Bajo la gracia inmutable, bajo un pacto inquebrantable, por la obra insustituible, por la obra eficaz que hizo Cristo en la cruz del Calvario, quien limpió de una vez y para siempre todos nuestros pecados. El Hijo de Dios, aunque ande en esto, no va a ser un momento agradable, pero Él va a venir como el Hijo pródigo, cuando entendió su necedad, que hasta los puercos estaban comiendo mejor que Él. Él dijo, voy a la casa de mi Padre, aunque me reciba como uno de sus siervos, pero en la casa de mi Padre voy a estar mejor que aquí. Un hijo de Dios se hastiará de estar lleno del fango de este mundo, se sacudirá y yo digo, este no es mi camino, voy a la casa de mi Padre. Mi hermano, como hijo de Dios, no retrases el venir a la casa de tu Padre. Ven y pídele perdón. Ven y di como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor no nos va a recibir con un bate con puntilla. Te lo dije, que no te fuera de la casa. No. Dios nos va a recibir como hijo amado. Maten al mejor becerro, porque mi hijo lo había perdido y ahora lo he rescatado. Lo tenemos aquí. Ese es el Padre espiritual que tenemos nosotros. No evites. No evites. Somos pecadores, hermanos. Somos pecadores rescatados por la gracia de Dios. Pero no evites venir una y otra vez delante del trono de tu Padre. Dios es Dios. Pero nosotros tenemos un atributo regalado por Dios que podemos llamarlo Abba Padre. ¿Y qué significa Abba Padre? Que podemos venir con la voz, con la forma de hablar de un hijo hacia su Padre.
Ahora, no es que estoy diciendo que, ay, papito lindo, perdón. No estamos hablando de eso. Pero es esa confianza que Dios le da a sus hijos, del cual podamos venir abiertamente y decirle, papá, perdóname, te he fallado. Y Dios, como mandó a su hijo, ya Él pagó 100% por nuestros pecados. Dios nos restaura. Ahora, creamos, no dudemos, creamos en que Dios restaura, porque somos sus hijos. Bueno, mi hermano, de esta manera terminamos el capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Bien, vamos a terminar entonces en oración. Señor, te damos gracias, Padre, por ver reflejado en tu palabra, Señor, tu carácter. Pero vemos también, oh Dios, cómo tu amor es sobre todas las cosas, Señor. Ese amor que tú pusiste en nosotros. Tú pagaste con creces un precio altamente impagable, del cual solo tú pudiste hacerlo para rescatarnos a nosotros, Señor. Oh, gracias, Padre, porque tu amor se manifestó que siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tú haces que perseveremos. Tú haces que tu gracia, Dios mío, esté en nosotros desde hoy y para siempre, Señor. Oh, Padre, te lo rogamos, te damos gracias por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, estamos despedidos de la escuela dominical.